En el año 2010, hace ya 14 años, se dio término al periodo presidencial más violento y oscuro de la historia moderna de Colombia. Y hablo del periodo presidencial donde un paramilitar vinculado al narcotráfico llegó a la presidencia, y hablo de Álvaro Uribe Vélez. 14 años han pasado desde que terminó el periodo presidencial de Uribe, y asombrosamente hoy, en el año 2024, siguen apareciendo víctimas del conflicto, siguen apareciendo inocentes que se desentierran para contar la verdad. Y pongo casos en especial. El día de ayer, 21 de agosto de 2024, se informó a la sociedad colombiana que 51 restos de personas desaparecidas forzosamente aparecieron en el departamento de Santander. Y no hace mucho, en el mes de febrero, 211 víctimas de desaparición forzada aparecieron en la ciudad de Cúcuta. Es que seamos sensatos, colombianos. El genocidio ocurrido en Colombia en cuantía es superior al genocidio chileno. Sin embargo, como las fuerzas del poder de la derecha todavía tienen fuerzas políticas, existen narrativas negacionistas que emanan desde la oposición negándole la verdad al pueblo colombiano. Es en la actualidad donde al presidente Gustavo Petro le toca asumir con gallardía el perdón a las víctimas del conflicto. Y es por eso que hemos visto a su ministro de Defensa y al mismo presidente Petro pedir perdón a las víctimas de ese conflicto, cumpliendo órdenes judiciales de sentencias ya ejecutoriadas. Le toca al gobierno de Gustavo Petro asumir ese perdón, porque los determinadores políticos y militares del genocidio niegan su responsabilidad. Es hoy cuando el principal determinador de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aún niega su responsabilidad y delega sus culpas en los generales. Los generales dicen que ellos tampoco tenían nada que ver y delegan su responsabilidad en los soldados, diciendo que eran personas ignorantes, que no tenían la capacidad de comprender las órdenes, que no tenían siquiera la capacidad de trinchar cuando almorzaban, y que por eso, por esa misma ignorancia, no supieron comprender las órdenes que daban y terminaron ejecutando a inocentes en Colombia. Absurdo que estos determinadores criminales se laven las manos, como se dice vulgarmente, en la pita más débil. Es inhumano escuchar a los políticos del Centro Democrático, a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Paolo Holguín, a Polo Polo, negar los falsos positivos en Colombia, decir que son narrativas que se inventa la izquierda. Lo sorprendente es que son procesos judiciales vigentes en el país donde siguen apareciendo víctimas. Y les recuerdo que uno de los cabecillas principales del paramilitarismo, y hablo de Salvatore Mancuso, confiesa ante los tribunales la verdad, que es una verdad que yo acepto porque yo también fui militar y sé que en las fuerzas militares había una coordinación permanente con el paramilitarismo durante el gobierno Uribe. Mancuso confiesa que se utilizaron hornos crematorios, que se desaparecieron muchas víctimas en las selvas colombianas y que los ríos de Colombia fueron utilizados para desmembrar personas y botarlas a sus aguas. Y esas 51 víctimas que se encontraron el día de ayer fueron encontradas en las riberas del río Magdalena. Álvaro Uribe Vélez es el principal criminal de Colombia. Muchos cuando se preguntan que a quién consideran como el hombre más peligroso del país, mencionan a Luis Alfredo Garavito, el criminal serial más grande conocido en Colombia, mencionan a Pablo Escobar, pero yo considero en lo personal que Álvaro Uribe Vélez supera en maldad y en crímenes a esas personas. ¿Por qué permanece aún en impunidad?
porque aún existe poder en la oposición y en la derecha. Y no nos olvidemos que solo hasta hace 5 meses la fiscalía era liderada por personajes cuestionables, la señora Mancera, el señor fiscal Barbosa, que todavía se tiene conocimiento de que tienen relaciones con el narcotráfico. El caso de Buenaventura con la fiscal Mancera es algo muy diciente que señala esos vínculos del poder con el narcotráfico, pero como eran poder, no se investigó, se omitió la responsabilidad investigativa y lograron impunidad. Colombianos, en 2026 no podemos volver a lo mismo. Es preferible hoy ver un presidente preocupado por resarcir a las víctimas del conflicto, por entregar tierras a campesinos y víctimas, por impulsar una reforma agraria, que volver a un gobierno donde nos asesinaban a nuestros hijos, donde miles de madres perdieron sus hijos. Este mes también se conoció que la última madre de las víctimas de Soacha, después de 16 años, logró recuperar en el Cesar el cuerpo de su hijo. Absurdo que un demente sociópata como Álvaro Uribe Vélez siga en impunidad. Ojalá algún día podamos ver ese determinador criminal donde debe estar, en la cárcel.